La alta peligrosidad de SCP-682 y los anteriores fracasos de su eliminación han hecho que se pongan en marcha nuevas pruebas para su eliminación, empezando con la SCP-053. SCP-053 parece ser una pequeña niña de 3 años de edad. Es capaz de decir lo básico y parece ser ligeramente superior en su desarrollo mental. Tiene, en general, una personalidad agradable y raramente parece molesta, llegando a ponerse nerviosa solo en presencia de grupos grandes de personas. Todos y cada uno de los seres humanos que hagan contacto visual, contacto físico, o permanezcan alrededor del SCP durante más de 10 minutos, rápidamente se volverán irracionales, paranoicos y homicidas. La mayoría, si no todos de estos sentimientos serán dirigidos a SCP-053, y los sujetos afectados intentarán ejecutar al SCP después de acabar o derribar a todos los humanos visibles. Aquellos que intenten atacarla, sufrirán un ataque cardíaco masivo, y fallecerán segundos después de hacer algún daño físico. El SCP después de todo esto, se regenerará de forma casi instantánea de cualquier herida, independientemente de su gravedad. SCP-053 parece ignorar estos efectos, y pasa por alto a todos los sujetos afectados. Cuando se le preguntó acerca de los efectos, SCP-053 fue incapaz de responder. Registro de prueba con tejido. Inválida por el mando O5. Registro de prueba de eliminación. SCP-682 es introducido al área de contención de SCP-053. SCP-682 parece estar muy confundido, y no muestra señales de estar siendo afectado por SCP-053. SCP-053 parece tener miedo de SCP-682, y se esconde detrás de una silla en su zona de contención. SCP-682 se acomoda, descansando su cabeza en el suelo. SCP-053 se aproxima a SCP-682, y después de varios segundos de duda, rápidamente lo toca antes de regresar rápidamente a su escondite. SCP-682 no reacciona en ninguna forma. SCP-053 se acerca otra vez y da palmadas a su cabeza, causando que exhale a través de sus fosas nasales. SCP-053 da aplausos y saltos en el lugar varias veces antes de abrazar su cabeza. Por el resto del confinamiento de prueba, SCP-682 parece estar en un estado muy dócil, habiendo hecho solo 2 intentos leves de escape. Se observa a SCP-053 llevar juguetes y otros objetos a SCP-682, y realiza varios dibujos en su caparazón delantero con crayones. El equipo entró al término de la fase de pruebas y fue instantáneamente atacado por SCP-682, resultando en 2 fallecidos y 5 heridos. SCP-682 fue atrapado y separado en una unidad de contención. Se observó a SCP-053 llorar por varios minutos después de que SCP-682 fuera removido. Nota del documento: la reacción de SCP-682 es notable por varias razones. Primero, es uno de los pocos incidentes donde SCP-682 ha entrado en contacto con tejido biológico y no ha entrado en un estado de furia. Segundo, se han levantado preguntas sobre la composición física de SCP-053, debido a la falta de respuesta de SCP-682. Tercero, nos ha provisto de una posible solución para contención a largo plazo. Sin embargo, las probabilidades de aprobación para la contención mutua de 2 SCP altamente peligrosos en una sola unidad de contención son casi nulas.